tratar de ser lo más breve posible, pero que bueno, que es una charla que en realidad, comparado con todas las que se van a dar, que están más relacionadas con las ciencias sociales, está más bien relacionada con las ciencias naturales, porque vamos a hablar mucho de botánica, de geología, pero bueno, que de alguna manera yo creo que nos va a permitir tener una idea bastante más real de cómo pudo ser el paisaje en este tiempo. Lo primero que tengo que deciros es que quizás he sido un poco mentirosillo, porque he titulado a esta charla como 10.000 años de evolución del paisaje de la costa de Granada, pero el título no se ajusta exactamente a lo que yo quiero, a lo que yo quiero comentar, de lo que yo quiero hablar. ¿Por qué? Pues porque debería haberse llamado, el título debería haberse llamado de la charla, debería haber sido 10.000 años de medio ambiente, de evolución del medio ambiente en la costa de Granada. Paleopaisaje, bueno, paleo ya sabéis, la gente que estamos siempre con temas de prehistoria y la antigüedad, las brumas del pasado, más pasado, pues siempre le ponemos paleo, ¿no? Para referirnos a todo lo antiguo. En realidad el paisaje es una construcción humana, es una construcción, el ser humano observa el medio ambiente donde desarrolla sus actividades, lo interpreta, le da su propio sesgo, pasa por su matiz, por un filtro y entonces por así decirlo, es un producto cultural, ¿no? Mientras que el paleoambiente se refiere a las características medioambientales donde desarrollaron sus actividades cotidianas, que es lo que yo quiero comentar, es decir, el marco, por así decirlo, el escenario natural, el marco ambiental donde desarrollaron sus actividades cotidianas las poblaciones ágrafas, o si queréis prehistóricas, que vivieron en la costa de Granada hace miles de años. Pero bueno, perdonadme, lo del paisaje yo lo puse porque pensaba que era un poco más atractivo, por lo menos en cuanto a título, porque la gente a lo mejor entiende mejor eso de paisaje que lo de paleoambiente. La historia que os voy a contar empieza hace mucho tiempo, tanto como 15.000 años, y termina hace 5.000 años. Ahí, en ese periodo tenemos lo de los 10.000 años, que voy a ir comentando. Esta gráfica que os muestro aquí va a ser un poco, la vamos a utilizar bastante, va a ser casi una guía de lo que que nos va a ir guiando a lo largo de todo el desarrollo de lo que vamos a ir viendo. Es una gráfica de un sondeo que se hizo en el año 95 en el mar de Alborán, a 1.800 metros de profundidad. Se sondeó más o menos a la altura de Adra, pero bastante adentrado en el mar. Se sondeó y se tomaron esos datos. Esos son temperatura superficial del mar. Aquí tenemos en la parte de abajo, pues tenemos los miles de años, y aquí la temperatura. Y entonces he decidido que empezar aquí hace 15.000 años, porque si os fijáis aquí es cuando empieza, después de los máximos glaciares, empieza aquí, por así decirlo, el primer gran calentamiento que anunciaba el final de la glaciación, hace unos 15.000 años. Luego ya seguiremos hablando de más tiempo y terminamos aquí hace 5.000 años, porque es más o menos en ese tiempo cuando empieza a conformarse el medio ambiente tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, como lo conocíamos antes de que le diéramos la vuelta como un calcetín pues por las actividades humanas, especialmente después de la conquista. Bueno, para situarnos un poquito desde el punto de vista cronológico, muy rápidamente, nos vamos a situar en el Cuaternario. Dentro del Cuaternario, el tiempo que nosotros vamos a ver, esos 10.000 años, empezaríamos más o menos en el Pleistoceno. El Cuaternario está dividido en dos grandes periodos, Pleistoceno y Holoceno, ¿de acuerdo? Comienza hace unos 2 millones, comienza hace unos 2 millones y medio de años aproximadamente, y bueno, nosotros vamos a ver la última parte de los 3.000 y pico últimos años del Pleistoceno, o sea, del Cuaternario, que es la época de las glaciaciones, la gran época de las glaciaciones, y las dos primeras,
parte del Holoceno, el Holoceno inicial y el Holoceno medio. Ahora hay una polémica, bueno, una polémica no, se habla del Antropoceno, dicen que hay otro periodo, pero que eso actualmente no está aceptado y nosotros nos vamos a quedar con esos dos periodos. El Holoceno comienza hace 11.700 años y es el momento interglacial que vivimos actualmente, el momento geológico en el que estamos actualmente. Nosotros no nos vamos a quedar nada más que hace 5.000 años. Desde el punto de vista de la subsistencia, pues casi todo casi todo el tiempo nosotros vamos a abarcar desde el 15.000 hasta el 7.500 aproximadamente. Las poblaciones que vivían en esta zona eran poblaciones cazadoras, recolectoras, pescadoras, mariscadoras, etcétera, etcétera. Es decir, se apropiaban de los recursos que tenían en el medio y vivían de acuerdo a ello. Aquí me gusta siempre un poco pararme, aunque después a lo mejor Federico comentará algo más, porque parece que esta gente es que iba por ahí buscando cosas, a ver lo que salían por la mañana a ver lo que encontraban, ¿no? Y no tenían todo el territorio, lo tenían muy bien organizado, sabían perfectamente en qué época y dónde ir y cómo dividirse, etcétera, etcétera. Y después ya a partir del 7.500 pues tenemos ya las primeras poblaciones en la costa granadina datadas, las primeras poblaciones que son ya productoras, es decir, que son agricultoras y ganaderas. Entonces, prácticamente nosotros nos vamos a quedar 5.000 años, que sería aproximadamente cuando empieza al final ya del Neolítico o el principio del Calcolítico. Entonces tendríamos estos dos tipos de marco de subsistencia, repito, casi todos cazadores-recolectores, y ya en los últimos 2.500 años de la exposición pues serían agricultores y ganaderos, que sabemos que vinieron de fuera porque los cultivos y los animales que traían pues no había aquí sus originales. Como el marco temporal es tan extenso, pues no me queda más remedio que hacer como una especie de, como cuando éramos pequeños en los cuentos, calzarnos botas de 7 leguas y dar paso de gigante, o si queréis hacer brochazos impresionistas para retirarnos, porque claro, es que hablamos aquí de miles de años como el que habla 10.000 años, entonces no tenemos más remedio que hacerlo así. Luego con lo que saqué de aquí, pues te retiras un poco y ya tienes una visión más o menos global de cómo pudo ser el paisaje, el medio ambiente, el paleoambiente en esa época. Nosotros lo vamos a abordar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la paleoclimatología, en esos años, cómo fue evolucionando también la morfología del litoral, la morfología de la costa y la vegetación. Podemos haber incluido la fauna, pero ya se hubiera hecho muy extenso y ahí hay más dudas. Bien, para seguir yendo un poquito rápido, la primera parte de la que vamos a hablar es el primer aspecto paleoambiental que vamos a tratar es el climático. A ver, los climas del pasado se reconstruyen, mejor dicho, a partir de una serie de una variedad de archivos climáticos, como algunos de los que tenéis aquí, ¿no? como los espeleotemas, estalactitas y estalagmitas, anillos de árboles, sedimentos del fondo del mar o del sedimento del fondo del lago, y últimamente, desde finales de los 90, bueno, incluso mucho antes, con los testigos de hielo de Groenlandia, que incluso han hecho que se cambie toda la terminología que se utilizaba hasta ahora para referirse a esos periodos, que ahora después lo veremos. Dentro de estos archivos hay una serie de que se llaman proxies o indicadores climáticos, que pueden ser granos de polen, que pueden ser restos de caparazones de foraminíferos, de animales marinos microscópicos, que pueden ser variaciones en cuanto al tipo de elemento químico, por ejemplo en cuanto al oxígeno, que después lo veremos con más detalle. Todo eso nos va a proporcionar serie de información climática
que nos van a permitir, pues bueno, hacer una idea pues, de cómo era el nivel del mar, de cómo era la temperatura del agua, la temperatura de la atmósfera, si había precipitaciones o incluso la composición de la atmósfera. Esto que he puesto aquí, que son lo que muestro en estas imágenes, son zonas donde se han recogido los archivos más relevantes que nos importan a nosotros para la costa de Granada. La costa de Granada la he marcado más o menos ahí. Y los archivos, por así decirlo, tenemos por un lado una serie de zonas donde se registran datos terrestres, como son, por ejemplo, y digo estos porque son los que están rodeando a la costa de Granada y los que nos han proporcionado más información climática. Aunque después veremos esta diapositiva también de otra manera, pero tendremos por aquí Bajondillo en Torremolinos, Nerja, que es la que nos está proporcionando y nos seguirá proporcionando mucha información. Estos son después Padul, la Sierra de Gádor y Roqueta, que son de tipo, mientras que Bajondillo y Nerja son en cuevas, los otros tres son en zonas pantanosas, en zonas de laguna y demás. Y los que os he comentado antes, los sondeos marinos, el de la gráfica que vamos a ir viendo más, y el Ocean Drilling Process, que es el 976, que es otro que se hizo frente a la costa de... Se han hecho más, pero básicamente son esos los que se utilizan para proporcionarnos información. Por ejemplo, los marinos, pues, al hacer perforaciones en los sedimentos marinos, ahí hay granos de polen que nos pueden indicar no solamente la vegetación, sino la temperatura que podía haber en la zona. Hay alquenonas, que son unas sustancias que segregan una alga, se llaman cocolitofóridos, que también dan una información muy fidedigna sobre la temperatura del agua del mar, o caparazones o faunas de foraminíferos, que son otros seres vivos, etcétera, etcétera. Bien. Vuelve a aparecer la gráfica que os he comentado antes, que ya os enseñé antes, que indica la temperatura superficial del mar de Alborán obtenida a partir de los sedimentos esos que hemos visto ahí, que nos va a servir un poco de hilo conductor. En el recuadro he acotado más o menos la zona el espacio temporal de esta exposición, desde el 15.000 aproximadamente hasta el 5.000. En la parte vertical, aquí está la temperatura del agua del mar, miles de años, y más o menos esta era la terminología antigua que se utilizaba y esta es la terminología que se utiliza actualmente. E incluso con las glaciaciones, además antes se utilizaba, no sé si a algunos suena lo de los glaciares, ¿no? El Boom, Mindel, Ries, Burm y toda esa historia, ¿no? Ya cada vez se utiliza menos y se utilizan pues la terminología esta de estadios de isótopos de oxígeno. Bueno, ahora no me voy a enrollar con eso porque si no perderíamos mucho tiempo. Y abajo, repito, esta es la cronología tradicional. Lo del Jungerdrich, el Bolenal, esto se hicieron sobre todo sobre lagos de Dinamarca y de Alemania. Cuando se estudiaron por ahí se le pusieron el nombre a esas etapas en función de los lagos, ¿no? Y luego ya se les ha cambiado y aparecen otros nombres que aparecen aquí, GS2, GI, GS, para que le vayáis rápidamente, significa Greenland estadial y GI, Greenland interestadial. Vamos a ver. El cuaternario tiene épocas glaciares y épocas interglaciares. Nosotros ahora mismo estamos en un interglacial. Y dentro de los glaciares, de las épocas glaciares, hay épocas especialmente frías que se llaman estadiales. Y épocas más templadas se llaman interestadiales. De manera que lo que quiere decir, por ejemplo, que son los dos que vamos a ver nosotros, GI quiere decir el interestadial, es decir, periodo más o menos cálido, registrado en los sondeos de hielo de Groenlandia, Greenland, número 1, y este es el Greenland estadial, el estadial registrado en los sondeos de Groenlandia, número 1. Veis que hay aquí dos, porque se proyectan hacia atrás en el tiempo muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto quiere pasar? Bueno. ¿Cuáles fueron las características climáticas? Bueno, antes de nada, comentaros rápidamente, que se me ha pasado esto.
Las características climáticas del tardiglacial. El tardiglacial es ya la última época del glacial. Tenemos, hay unas fluctuaciones muy evidentes, que las voy a marcar aquí, que ahora después las veremos con detalle. Este sería el tardiglacial más o menos. Aquí hay unas fluctuaciones todavía muy grandes, y a partir ya del Holoceno, ya cuando termina la glaciación, sigue habiendo fluctuaciones, pero ya no tan evidentes, pero que van a dejar, muchas de ellas van a dejar huellas, por así decirlo, en el clima y en la costa del Mar de Alborán, la costa norte del Mar de Alborán, donde nosotros vamos a desarrollar nuestra ata. Bien, la primera parte del tardiglacial que nosotros vamos a ver es el Bolling Alero, como se llamaba antiguamente, o GI1, que es eso que he marcado ahí. Tiene una cronología entre el 14.700 aproximadamente y el 12.900 o el 13.000. A nivel general del Atlántico Norte se produce un aumento de temperatura, como podéis ver ahí, y de humedad sobre todo, que es muy evidente en los registros del polen. ¿Y qué impacto tuvo en el Mar de Alborán? Pues lo mismo, la temperatura superficial, como veis aquí, la temperatura superficial del Mar de Alborán ascendió, ojo, me hago un lío yo con esto, ascendió en unos pocos miles de años, mil y algo años, ascendió pues prácticamente desde unos 12 grados que teníamos aquí hasta unos 16 grados, ascendió 3 grados rápidamente. Luego, ¿qué provocó esto? Pues provocó un aumento de las precipitaciones probablemente, y probablemente también un aumento de la vegetación. ¿Pero qué pasó después? Pues después el último estertor glacial, el último tirón de la glaciación, que es el Drías reciente, que es la terminología que recibía antiguamente, pero que actualmente se llama GS1, que bueno, lo que sí es verdad es que duró entre el 12.000, 13.000 y el 11.700, que es cuando ya empieza el Holoceno. Es una vuelta a las condiciones frías, y más que frías, especialmente secas, áridas. Se cree que está asociado a un cambio en la circulación termalina. La circulación termalina es lo que ya siempre llamamos la corriente del Golfo. Hubo un cambio, probablemente se ralentizó, que es lo que dicen que puede pasar ahora. Por eso muchas veces dicen que el cambio climático al final lo que puede traer es una bajada de temperatura, porque si se ralentiza esa corriente termalina, pues puede ser que disminuya la temperatura. Y concretamente en el Mar de Alborán parece que no tuvo mucho impacto. No se detecta mucho impacto de ese Drías reciente, aunque sí, en general, lo que hay es parece que hay una disminución de precipitaciones, una disminución y por tanto de la vegetación. Volvió a ser otra vez una vegetación más de tipo estepario, como ahora después veremos. Comentaros también que esta disminución de las temperaturas se registra cuando hablaba antes de la alquenona. Esto es una alga, que parece una alga cocoleptofórida. Estos son caparazones calcáreos. Pues bueno, estos caparazones calcáreos, cuando caen al fondo, estos bichillos, cuando caen al fondo del mar, pues se crean unas sustancias que se llaman alquenonas, que son unos próximos, unos indicadores muy buenos de la temperatura superficial del mar. Y se sabe que en esa época, pues la temperatura volvió a ser otra vez, no tanto, pero volvió a bajar otra vez casi a 12 grados. No tanto como el máximo glacial que hay aquí, que llegó a ser de unos 10 grados la temperatura del Mar de Alborán. Ahora veremos una comparativa con actualidad, donde se alcanza esa temperatura en la actualidad en Europa, para que veamos un poquito cómo... Esta bajada de temperatura trajo consigo, pues, que foraminíferos como como la Emiliana Cushley, que es un foraminífero que es propio de aguas polares, pues que se encontrara por esta zona, que aparecieran Energia pingüino impernis, que es un alca, un bichejo así de grande, ¿no? Que es, ahora hay alcas, por aquí hay alcas comunes, pero no es este alca, es otro tipo de alca, o que aparecieran, por ejemplo, el eglefino, que es una especie de bacalao, diferentes especies de bacalao. Ya sabéis que el bacalao actualmente donde vive, o sea que evidentemente ahí hubo una bajada de temperatura
y una incorporación a través del Atlántico de especies de agua fría. En el Holoceno, que es la siguiente parte que nosotros vamos a ver, ya empezamos lo que nos encontramos es que nosotros no vamos a terminar todo el Holoceno, vamos a hacer hasta hace 5.000 años. Se inicia el Holoceno con un aumento de temperatura y empezamos ya a mantener unas temperaturas similares a las que tenemos, con ligeras fluctuaciones. Ahora estaríamos aproximadamente por aquí, la temperatura que tenemos actualmente, y si fijaros que llegaron a tener hasta 20 grados. Sigue habiendo oscilaciones no tan significativas como esta, no tan grandes, pero también las hay. Veis que hay estas oscilaciones especialmente significativas. Este es lo que se conoce como el evento 8.2, 8.200 años, de hace 8.200 años, que parece que este verdaderamente tuvo poco impacto en el mar de Alborán. Y aquí hubo también otro evento frío, hace unos 5.000 años, y entre los dos pues tiene lugar lo que se llama el óptimo climático Holoceno, que es aproximadamente entre el 7.500 y el 5.000, el momento en que se implanta aquí la economía de producción, que llegan los primeros agricultores y ganaderos. En ese momento, que ahora después veremos cuando hablemos de la vegetación, que se produce pues un periodo especialmente cálido y húmedo, y repito, con un aumento de vegetación importante. Para terminar el clima, voy lo más rápido que puedo. Para terminar el clima, es un poco mostrar lo que decía antes de la gráfica. Mirad, en el máximo glacial nosotros tuvimos la temperatura superficial del mar de Alborán era de media anual unos 10 grados. Esta es la temperatura que hay ahora mismo. Esto está sacado del satélite de Copérnicus. Esta es la temperatura que hay ahora mismo en el Mar del Norte. Luego, durante el día reciente, durante el último estertor frío, la temperatura alrededor de 12-13 grados, que es la que hay en el Canal de la Mancha. Ahora mismo nosotros aquí en Alborán, esta es la temperatura media anual, que es la que viene, que es la que Copérnicus nos da aquí abajo, pasa que yo la he puesto aquí. Y después también quiero mostraros esto, que es una gráfica donde nos indica dos próximos de alta resolución, es decir, dos indicadores de alta resolución. La primera es de un sondeo que se hizo en Groenlandia, que es en azul, y abajo de la temperatura hecha del mar de Alborán con los sondeos que se hizo, con las alquenonas, que son esos seres vivos que tienen las placas, son unas algas coccolitoforales. Fijaros cómo hay un paralelismo, como los dos van de manera paralela. El sondeo Groenlandia tiene más resolución, por eso hay más datos, y el mar de Alborán tiene menos resolución. ¿De acuerdo? El de Groenlandia lo que mide es la variación de dos isótopos del oxígeno, el 16 y el 18, dependiendo de si es más abundante uno o es más abundante otro, se sabe si el clima era más frío o el clima era menos frío. Pero lo que quería mostrar era para que vierais el paralelismo que hay entre las dos gráficas. Aquí estamos, sería el inicio del Holoceno, el periodo que estamos actualmente, y este es el evento. Fijaros cómo en Groenlandia cómo se aprecia el bajón del evento 8.2, que también se aprecia y aquí sería el óptimo climático Holoceno. Bien, seguimos. La siguiente parte que vamos a ver, la primera parte de la climatología, la siguiente parte que vamos a ver, la geomorfología del litoral. Vamos a ver. El litoral, el borde de la plataforma continental, que es la plataforma continental, este escalón que tenéis aquí de marrón oscuro, está actualmente, está aproximadamente a unos 100-120 metros de profundidad. En el mar de Alborán, o sea, si queremos nosotros irnos al borde de la plataforma, tenemos que irnos ahora bucear hasta 100-120 metros de profundidad, lo que supone aproximadamente 3-5 kilómetros de la actual costa. Pero si alguien se quería mojar los pies hace 20.000 años, tenía que irse 5 kilómetros más hasta el mismo borde de la plataforma. Son los valores más pequeños, la verdad, es la zona más estrecha prácticamente de todo el Mediterráneo. Si siguiéramos por aquí, de todo el Mediterráneo, aquí la plataforma continental es muy estrechita, ¿de acuerdo? A partir del 20.000 se inicia un ascenso, lo que se llama una transgresión marina.
Lo que he puesto aquí sería para que vierais más de cerca, pues lo mismo, la misma plataforma continental, pero aquí ya vista con otros detalles, que se ven aquí perfectamente, la muñeca, salobreña, motril, y veis la plataforma continental, aquí estaría el cabo Sacratif, como sería, o aquí también desde otro tipo de imágenes que, bueno, más o menos representa lo mismo para que os hagáis una idea de lo que es la plataforma. Bueno, pues el borde de la plataforma continental, o sea, la costa hace 20.000 años, que no hace 15.000, porque ahora veremos, estaría un poco más atrás. Hace 15.000 años el borde de la plataforma pues estaría, a ver si me entero yo de esto, aquí. A ver si queréis para atrás. Bueno, seguimos, porque si no nos vamos a reír. Hay una prueba paleontológica que nos dice que efectivamente el borde de la plataforma continental estaba donde está. O sea, estaba a 120 metros de profundidad. Es que se han encontrado ahí, en los sondeos que se han hecho, se han encontrado restos de mejillones. El mejillón, sabéis que es una especie intermareal que vive pegada a las rocas, donde llega a la costa, ¿no? Entonces se ha encontrado esta especie, que es el Mytilus galliprovincialis, que es el mejillón común, pero se ha encontrado también esta especie, que es el Modiolus modiolus, con un mejillón bastante más grande, y se ha encontrado juntos. Esta especie ahora mismo tiene una distribución que llega hasta... no llega ni siquiera al norte de España, es decir, tiene una distribución mucho más fría, con lo cual nos están diciendo dos cosas. Primero, que en ese sitio estaba en la costa y que la costa era mucho más fría, que el mar era mucho más frío. Bien, esto es una reconstrucción que también se ha hecho, que hizo el Instituto Español de Oceanografía, donde se aprecia la línea de costa, donde se aprecia, perdón, esa plataforma continental, la tendríamos aquí, o sea, más o menos la costa llegaría actualmente por aquí, y este escalón que tenemos aquí sería la plataforma emergida, es decir, la gente se movería por aquí, los cazadores recolectores se moverían por aquí y tendrían sus campamentos, sus zonas de recolección o lo que sea. Ahí se observan los paleocanales del río Guadalfeo, no sé si veis aquí, en el mismo borde de la plataforma, las marcas es decir, por ahí desembocaba el río Guadalfeo en sus diferentes brazos. Tenemos también pues abanicos fluviales que se ven mejor aquí, por eso lo he marcado aquí, son de sedimentos del mar, y por supuesto los cañones submarinos, como el cañón que hay delante de Torrenueva, delante de la Joya, del cabo Sacratif, que interrumpiría la plataforma. Esta imagen que he puesto aquí, más o menos lo que podría ser el aspecto, que está hecho para Nerja, pero yo creo que se puede, la vamos a tunear. Y entonces, imaginaos que estáis en la torre de Calahonda, ¿no? y miráis así, entonces veríais que hay una plataforma que se extiende hacia el mar, pues, y además viene bien porque además esto podría ser incluso el cañón de Sacratif, ¿vale? Y como está interrumpido, hay zonas de dunas, habría zonas que no se ven aquí, zonas con albuferas, lagunas, bosques matorrales, zonas de herbáceas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que más o menos, así estaría la plataforma continental en la época de máxima emersión. A partir de la época que nosotros vamos a ver, la plataforma ya va retrocediendo. La transgresión marina hace que el mar vaya subiendo de nivel, y en el Holoceno, que es más o menos la época que nosotros estamos hablando, pues ya el nivel del mar, o sea, la costa estaría a 75 metros de profundidad actualmente, sería unos 3 kilómetros como máximo. Luego ya pasaríamos está marcado en celeste, luego pasaríamos a 53 metros de profundidad con 1 kilómetro aproximadamente ya en el Holoceno, justamente antes del Neolítico. Hay que tener en cuenta que esto no es constante, es decir, que va subiendo, se mantiene, hay parada, hay momentos de más ascenso, vuelta parada, hasta que al final lo que tenemos es la última parte ya, hasta que el máximo transgresivo, que tiene lugar aproximadamente entre 7.500 y 6.000 años, no solamente es que disminuya, ahora lo veremos, no solamente es que disminuya
que tengamos una pequeña plataforma de 200 o 400 metros más, es que incluso el mar se mete dentro de la tierra y se mete pues, formando lo que veremos ahora, ¿no? Que serían pues, estos estuarios como este. Esta es una reconstrucción que hice, bueno, más o menos, de cómo podía ser el peñón de Salobreña. Le he quitado aquí las casas ahí como he podido, y cómo entraba formando un estuario, el río Guadalfeo, hacia adentro. Porque el mar no solamente había ganado terreno a la plataforma, sino que había superado la plataforma, había entrado hacia adentro. No obstante, esta información está basada en los trabajos que hizo Hoffman en el año 88, pero en 2010 Calvache, otra investigadora, hizo sondeos en La Vega y no está muy de acuerdo con esto. Dijo, para ella nunca llegó a haber un estuario, por lo menos en el Guadalfeo. A lo mejor en otras zonas sí, sino lo que hubo siempre era una zona pantanosa, un delta, una zona también como con albufera, con lagunas litorales, que de vez en cuando había temporales para la sobrepasada, pero que siempre había estado esto relleno. Pero bueno, eso estamos esperando futuras investigaciones a ver que lo aclaren, ¿no? Y ya pues lo que tendríamos ahora, que sería este paisaje tan diferente. Aquí teníamos también otra representación que he tratado de hacer, lo mismo. Se ve aquí, según Hoffman, esto es como sería la costa de Granada hace 7.000 años, 6.500 años aproximadamente, con una entrada, un estuario que entraba prácticamente hasta los Tajos de los Vados. Esto es el Hacho, esto es Salobreña y la isla. Y después ya, pues, esto se rellenó, ¿no? Si queréis verlo otra vez. Aquí, prácticamente, aquí estaría Torre Nueva, esto es el Maraute, y todo esto es lo que rellenó. El relleno este se fue produciendo prácticamente a partir del 5000, una cosa, se fue produciendo con bastante, evidencia. Lo que pasa es que prácticamente en los últimos 500 años es cuando se ha sido ya catastrófico por los diferentes usos que se ha hecho de hecho el peñón, pues creo que fue en el siglo XVIII cuando terminó de unirse a Salobreña, ¿no? a la playa de Salobreña. Bien. La última parte de la que voy a hablar es una pequeña prehistoria de la vegetación. Vamos a ver cómo fue variando la vegetación en este periodo de tiempo. Vuelvo a mostrar otra vez los sitios que nos han dado datos polínicos muy rápidamente. Pues esto en azul tenemos en cueva, en rojo tendríamos donde se han encontrado pólenes en laguna, turbera, etcétera, y en amarillo, pues donde se han encontrado en zonas en sondeos marinos. El polen que hemos tenido nos ha proporcionado información, la siguiente información. Sabemos que en el Bolling Alero, hace 14.700 años hasta hace 12.900 años, es decir, el último periodo cálido de la glaciación, bueno, antes de nada, deciros que esta zona en realidad, incluso en época glacial, fue una zona de refugio. Es decir, muchas especies quedaron aquí refugiadas, ¿de acuerdo? En la época de máxima glaciación, muchas especies se salvaron en esta zona del Mediterráneo y a partir, cuando el clima mejoró, empezaron a recolonizar otra vez el resto de Europa. Entonces, sabemos que en general hubo una expansión de la vegetación arbórea, que las condiciones eran menos áridas, porque repito, es una época en la que aumenta aunque estamos en la glaciación todavía, pero aumenta la temperatura, aunque sigue siendo un factor limitante la aridez. En la plataforma costera lo que teníamos, acordaros de la foto anterior, sería una vegetación de mosaico, con albufera, encharcamientos, marismas y estuarios, y junto a praderas de herbáceas, arbustivas, salpicadas de zonas dunares y bosque de pino. Aquí tampoco tendríamos
unos bosques gigantescos, sino que sería un poco esa zona mosaica, ese tipo de vegetación mosaica que os he comentado. Esta es la misma foto antes, pero puesta un poco más grande para que veáis un poco lo que he comentado de vegetación mosaico. Bien, en la siguiente, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que los cambios que tienen lugar en ese momento en el que hay un aumento de temperatura, pues provocan la expansión de especies como los enebros, de donde se saca la ginebra, los enebros y las sabinas como esta, los pinos piñoneros. Anteriormente lo que más había en la zona probablemente eran pinus nigra, el pino, si vais a Cazorla, el pino que hay siempre en Cazorla es el pinus nigra. Y a estos pinos, tanto a este como el pinus silvestre, que es otro pino frío que ahora mismo te lo encuentras en los altos de Sierra Nevada, pues lo sustituyó el pino piñonero, que es este que tiene forma de sombrilla, y el pino carrasco, que bueno, el pino que todos conocemos también en la cercanía. Y por supuesto, el momento de expansión de los quercus, de las encinas, alcornoques, etcétera, etcétera. El momento que se empieza a expandir también vegetación como las cornicabras, los lentiscos y el Olea europea, variedad silvestre, que es el acebuche, no este que es un olivo normal. Bien. En la época, en el último tirón frío, en el Drías reciente, desde el 12.900, 13.000 hasta el Holoceno, que es la época en la que vivimos ahora, el paisaje vuelve a ser más abierto que el anterior. ¿Por qué? Porque es más árido, vuelve el frío, vuelve la aridez más que el frío, hay un retroceso de la vegetación arbórea mesotermófila, es decir, que no requiere mucho frío. Hay una expansión otra vez de especies esteparias y xerofíticas y los pinares resisten. Aunque hay una disminución, hay un aumento del frío, los pinares aguantan. En el Holoceno inicial, la primera parte del Holoceno, que es el periodo que vivimos actualmente, hasta la época del Neolítico, pues en la área inmediata a la costa tenemos que se mantienen los pinares y cada vez hay una mayor extensión de olivo y de acebuche, no de olivo, de acebuche y de quercus perennifolio, es decir, de encina, de árboles que dan bellota pero que no se le caen las hojas, los perennifolios. Continúa el aumento de la diversidad, empieza a proliferar a proliferar las jaras, los romeros, los pistacias, los lentiscos que hemos comentado antes, y en las sierras litorales la vegetación boscosa dominante son los quercus caducifolios, sobre todo los quejigos, que son los que dan bellota pero se le caen las hojas, y los pinares. Bueno, ya estoy terminando, más o menos, sí, para que no... y ya por último, la paleovegetación neolítica, es decir, la que tiene lugar en el último periodo que nosotros vamos a comentar, pues básicamente esto es un diagrama apolínico de roquetas de mar. Comentaros muy rápidamente lo siguiente. Mirad, en azul he marcado pues, el óptimo climático, el periodo de óptimo climático entre el 7.000, el 8.000 y el 5.000 más o menos. Y aquí tenéis las diferentes especies. Esto que tenéis aquí son los pinos, en verde son los pinos, o sea, el polen de pino. En rojo el polen de encina y en gris azulado el polen de las especies típicas de zonas esteparias, de zonas frías. Fijaros cómo los pinos más o menos se mantienen el número, las encinas también se mantienen pero aumentan en la época porque hay una mayor cobertura, pero fijaros cómo la vegetación esteparia cuando llega aquí pega una disminución y luego a partir del 5.000 que hay un cambio hacia una mayor sericidad vuelve otra vez a aumentar, mientras que las encinas disminuyen, los pinos aumentan y esto que tenemos aquí que son los caducifolios, los árboles caducifolios que prácticamente antes con el frío no existían, aquí sí aumentan y vuelven otra vez a disminuir, con lo cual tenemos en un momento como el óptimo climático holoceno, tenemos una maquia, es decir, un matorral, unos arbustos bien desarrollados con comunidades arbustivas que recubren muchísimo el terreno. Posteriormente, a partir del 5.500, pues hay una disminución de estas comunidades, se vuelve a ampliar, a haber apertura de muchos claros. Hay que tener en cuenta que es cuando
el ser humano, el factor antrópico ya influye cada vez más, la intervención humana es cada vez mayor. Y bien, pues ya está, yo quiero nada más que despedirme presentando aquí a Lola. Lola es una chica que está cazando y pescando en el delta del Guadalfeo hace 9.000 años. En realidad es del norte, ¿no? Pero bueno, que podría ser. No sé si habéis visto alguna vez los dibujos estos de, bueno, este artista, Tom Björklund, es fantástico, es que parece, o sea, para ser si estáis acostumbrados a ver o habéis visto dibujos de gente prehistórica, por decir, o sea, les da una humanidad que entonces vemos a una niña que era como en aquella época éramos así, hace 9.000 años, los que vivíamos por aquí éramos probablemente de piel oscura y ojos azules. Los rubios, eso vinieron después, con los neolíticos, pero éramos casi todos de piel oscura, más negro, guillo, menos negro, con los ojos azules, según la genética. Y ya está, bueno, me despido en nombre de ellos y ya está.